Fundación José Carlos Becerra. Agradezco a la tía que me haya permitido prologar este texto. La verdad es que lo disfruto mucho, es la segunda vez que lo prologo y cada vez que lo leo lo disfruto muchísimo, porque ella habla de una Villahermosa en la que yo crecí como niño y muchas de estas cosas no son extrañas para mí, al contrario, yo las viví como niño y entonces es un regocijo recordar estas cuestiones, sobre todo en tiempos, como yo le llamo, de la globalización, en tiempos de la posmodernidad, cuando muchas de estas cosas han quedado ya en el olvido. Y desde esa perspectiva es que yo leo los textos de mi tía, obviamente también desde la perspectiva familiar. Y entonces yo estoy muy agradecido, yo le agradezco y le pido que siga caminando otros 3.500 pasos por lo menos. Si no puede, bueno, si en silla de ruedas, que dé 3.500 vueltas a ruedas, silla de ruedas, que no se siga escribiendo, porque es recordar una Villahermosa y recordar una historia que es bien importante. Y me parece a mí que estos textos son plausibles, yo los aplaudo, por supuesto, porque es mi tía, pero me parece a mí que son textos que deben verse desde una perspectiva de la memoria histórica. Esto es poco usual, lamentablemente es poco usual. Hoy que vivimos la globalización, hoy que vivimos los tiempos en que la realidad es efímera, como bien lo planteaban acá, se nos ha olvidado qué era la historia, qué era la vida social, cómo éramos. Y la mayoría de los que estamos aquí vivimos en tiempos de la preglobalización, vivimos en los tiempos en los que mi tía escribe, y es interesante ver, por ejemplo, a mí me resulta, wow, descubrir que yo ya no me acordaba de estas cosas, y eso me preocupa. Sí, es normal que como seres humanos perdamos esta historia, y por tanto es importante que estos textos nos recuperen la historia. ¿Por qué? No es solamente un acto de ver, qué bonito era el pasado, sino para que entendamos quiénes somos y hacia dónde vamos, tenemos necesariamente que conservar la memoria histórica, de dónde venimos, quiénes somos, quiénes hemos sido. Y eso es un poco de lo que yo trato de decir en el prólogo, que la verdad agradezco las palabras, pero lo menos importante aquí en este texto. Me parece que la tía Loli lo que hace es recuperarnos lo que yo llamo en este sentido la Villahermosa que ya no existe, pero que está. Sí, la Villahermosa de hoy no puede entenderse si no es en función de la Villahermosa que fue y de la que este texto nos rememora. Y lamentablemente no hay muchos de estos textos. Me parece que es muy relevante que gente de la generación de la tía Loli se siente a recordar, en este caso desde la perspectiva familiar, pero no importa, como bien lo dice aquí Género, ¿no? Es decir, lo importante es que la gente nos esté dando voces, porque la historia no es la que construyen los historiadores, sino la historia es la que vivimos todos los días, todos nosotros, y que quienes las han vivido nos digan desde su muy particular punto de vista cómo la vivieron, nos va a permitir reconstruir esa historia. Yo creo que esto es bien importante. Fundación José Carlos Becerra.